Bienvenidos a la devoción matinal Su gracia es suficiente, escrita por Bruno Razo y en la voz de Mariela Cárdenas de Atencio. El mensaje para hoy 13 de julio lleva por título Prisionero de Cristo y el texto bíblico lo encuentras en Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. De las 14 epístolas escritas por Pablo, 5, Efesios, Filipenses, Colosenses, Segunda de Timoteo y Filemón, fueron muy probablemente escritas desde la prisión. Pablo llegó a considerar su encarcelamiento como parte de su actividad apostólica, llamándose a sí mismo prisionero de Cristo Jesús. Su padecimiento fue una inspiración para los demás creyentes y no una causa de deshonra o vergüenza. En Filipos fue encerrado en una mazmorra con los pies en un cepo y puesto bajo custodia militar cerca del templo en Jerusalén. En Cesarea fue prisionero en el palacio de Herodes mientras esperaba el juicio. Pablo fue llevado a Roma, donde se le confina a arresto domiciliario, encadenado y custodiado por un soldado romano. El apóstol considera la prisión como parte del plan de Dios. Preso, sigue predicando. Apeló a su derecho de ser juzgado en Roma a fin de poder testificar en la capital del imperio. Se cumple así en él ser el apóstol a los gentiles. Pablo se retrata a sí mismo como un apóstol sufriente. No reniega, no se resiente. Su encarcelamiento no es una deshonra, es una manera de inspirar a otros y fortalecer su fe. En Efesios, Pablo también coloca la causa del Evangelio por encima de todo. Se presenta como prisionero de Cristo por los gentiles. Él podría haber sido prisionero de sus circunstancias, de su pasado, de sus limitaciones o de su naturaleza carnal. Sin embargo, se define como prisionero de Cristo por los gentiles. Un prisionero no es libre de hacer lo que quiera y está restringido de sus privilegios y deseos. 3 veces en esta epístola él dice, estoy preso, físicamente encarcelado. Espiritualmente se considera prisionero de Cristo y de su causa. Su delito fue decir que los gentiles eran tan herederos de las promesas del Señor como los judíos. El odio de sus compatriotas no tenía límites, así como tampoco lo tenía su celo por salvar a todos. David Fisher escribió lo siguiente: somos cautivos de Cristo, el Señor de la vida y de su iglesia. Marchamos en pos de Él porque sabemos hacia dónde se dirige y de vez en cuando se nos abren los ojos y vemos a otros compañeros también cautivados formando parte de la misma marcha y vale la pena. Apreciado hermano y amigo que me escuchas, cuando nos reconocemos prisioneros de Cristo, somos libres del pecado y vivimos para transformar a esclavos del pecado en prisioneros del Señor. En este mundo solamente hay 2 alternativas: o somos esclavos del pecado o somos prisioneros de Cristo, pero por supuesto Cristo nos da la libertad. Que Dios te bendiga. Eran tan herederos de las promesas del Señor como los judíos. El odio de sus compatriotas no tenía límites, así como tampoco lo tenía su celo por salvar a todos. David Fisher escribió lo siguiente: somos cautivos de Cristo, el Señor de la vida y de su iglesia. Marchamos en pos de Él porque sabemos hacia dónde se dirige y de vez en cuando se nos abren los ojos y vemos a otros compañeros también cautivados formando parte de la misma marcha y vale la pena. Apreciado hermano y amigo que me escuchas, cuando nos reconocemos prisioneros de Cristo, somos libres del pecado y vivimos para transformar a esclavos del pecado en prisioneros del Señor. En este mundo solamente hay 2 alternativas: o somos esclavos del pecado
o somos prisioneros de Cristo, pero por supuesto Cristo nos da la libertad. Que Dios te bendiga. Del Señor. En este mundo solamente hay dos alternativas: o somos esclavos del pecado o somos prisioneros de Cristo, pero por supuesto Cristo nos da la libertad. Que Dios te bendiga.